El grito cortó la calma de la mañana de sábado como una sierra eléctrica chocando contra un clavo oculto. «Estás destruyendo el vórtice espiritual sagrado de todo este lago», exclamó. Me estremecí. Mi cincel patinando sobre el oso de pino a medio tallar en mis manos. Una mujer. Un supernova humana en leggings rosados neón y estampado de leopardo. Vibraba frente a nuestro modesto puesto de artesanías. Un altavoz Bluetooth atado a su brazo emitía un torrente agresivo de afirmaciones. Y el perfume de vainilla que irradiaba era tan denso que casi podía masticarlo. No era solo ruidosa, era un evento. Una toma hostil de los sentidos. Y al mirar sus ojos acusadores y ardientes, sentí un frío terror filtrándose en mis huesos. Nuestra vida pacífica en el lago de piedra azul. Lo supe con una certeza nauseabunda. Estaba a punto de implosionar. Ese fue el momento en que supe que estaba a punto de entrar en una guerra para la que no me había alistado. Apenas una hora antes de que la tempestad neón, cuyo nombre no sabía aún que era Victoria Estrella, descendiera sobre nosotros. El lago de piedra azul había sido su postal habitual. Aguas cristalinas reflejando un cielo perfecto andaluz. El aroma de pinos afilado y limpio en el aire. Ese lago. Esa tierra. Era más que una propiedad para mí. Era el alma del abuelo Juan. Él había construido la cabaña con sus propias manos nudosas, llenándola con el olor a cedro y historias tranquilas. Y me la dejó con una carga solemne. Esta tierra ha sido de los Mendoza desde antes de que Andalucía fuera lo que es hoy. Alejandro. Me había dicho con voz ronca. Su agarre sorprendentemente fuerte en mi hombro joven. Prométeme que la protegerás pase lo que pase. Le había prometido con el fervor de un chico, sin imaginar que me llevaría a enfrentarme a... Bueno, lo que fuera que Victoria Estrella representaba. Mi esposa Sara. Ella es la verdadera magia aquí. Con 34 años y una mente como una gema bellamente tallada. Clara. Afilada y multifacética. Había estado 3 años en una carrera de Derecho en Sevilla. La mejor de su clase. Cuando decidió que los informes y batallas judiciales no eran su canción. Su corazón. Descubrió. Estaba aquí conmigo junto al lago. Creando cosas de belleza. Ahora nuestra pequeña cocina era su laboratorio de alquimia. Lleno de los aromas cálidos y reconfortantes de cera de abeja derretida. Pino y lavanda silvestre. Sus velas hechas a mano no solo olían bien, contaban historias. Cada una un pequeño pedazo titilante del bosque español que ambos amábamos con fiereza. Mientras Sara era una maestra del aroma y la luz, yo trabajaba con madera. Las mañanas solían encontrarme en nuestro porche. El suave chapoteo del lago como mi sección rítmica. Coaxando tímidas criaturas del bosque de trozos de pino rojo y tilo. Nuestra vida no era grandiosa. No por estándares urbanos. Pero era nuestra. Tejida de hilos simples, amistad genuina con vecinos como el viejo Hernández, que regentaba la tienda de cebos y siempre tenía una anécdota, la familia Molina, cuyos 3 niños gritaban de deleite alimentando patos con pan rancio desde nuestro muelle, y la señora García. Bendita sea. Que aparecía cada domingo con un plato de galletas aún calientes. Era una vida de satisfacciones tranquilas. Artesanos del lago. Nuestro pequeño puesto de fin de semana. Nació de compartir esa satisfacción. Mis tallas. Las velas de Sara. Llaveros que había empezado a tallar. No se trataba de enriquecerse, era sobre conexión. Finn paraba con café en mano solo para charlar. Una pareja de recién casados. Con ojos brillantes. Le dijo a Sara que su vela olía exactamente como su cabaña de luna de miel. Se estaba convirtiendo en un pequeño núcleo. Un lugar de calidez. Y en esa calidez irrumpió Victoria Estrella. Después de su grito sobre el vórtice sagrado, apuntó con un dedo perfectamente manicurado hacia nuestra exhibición. Este desorden.
Escupió. La palabra goteando desdén. Es una violación flagrante de la armonía estética. Es un horror comercial y está interfiriendo con mi visión para toda esta área. Su visión. Yo solo quería vender unas cuantas tallas de pájaros y quizás ganar lo suficiente para un nuevo juego de cinceles. La forma en que dijo barato refiriéndose a nuestras artesanías antes. Aunque no usó esa palabra en esta diatriba particular. Aún escocía. Pero armonía estética y vórtices sagrados. Esto era un nivel nuevo de bizarreza para el que no estaba equipado antes de mi segunda taza de café. Victoria Estrella no se quedó para debatir sobre armonía estética después de sus pronunciamientos iniciales. Giró sobre su tacón brillante. Un gesto despectivo de su muñeca hacia nuestras artesanías cuidadosamente elaboradas. Y se marchó de vuelta a su SUV rosa. Dejándonos a Sara y a mí parados entre nuestro supuesto desorden. Aturdidos y oliendo Fandly a vainilla agresiva. Bueno. Dije una vez que mi mandíbula se sintió correctamente recolocada. Eso fue toda una experiencia. La frente de Sara estaba fruncida. Su mente legal aguda y aclicando y preocupándose. Eso. Alejandro. Murmuró. Su voz inusualmente sombría. Fue un disparo de advertencia. Necesitamos entender exactamente contra quién y qué nos enfrentamos. Así que, el martes siguiente por la noche, nos encontramos perchados en sillas plegables sorprendentemente incómodas en la sala de estar llena de chins de la señora Alarcón para nuestra primera reunión de la comunidad de propietarios. Habíamos evitado en su mayoría estas reuniones en el pasado. Figurando que los asuntos de la comunidad eran sobre cuyas petunias invadían el césped perfectamente manicurado de quien o debates sobre tonos aceptables de beige para postes de buzones. Chico. Nos esperaba una educación. Victoria Estrella. Naturalmente. Dirigía el show. Vestida con un conjunto turquesa cegador que hacía doler los dientes. No solo presidía, mantenía corte como una profeta neón revelando su gran visión no solicitada para transformar nuestro humilde lago sin pretensiones en el principal destino de bienestar de Andalucía. Habló con fervor sobre alineación vibracional. Limpieza de meridianos de energía negativa y una lista desalentadora de nuevas directrices estéticas. Estas incluían. Lo juro. Una prohibición de todos los móviles de viento. Aparentemente. Su suave tintineo era un gran disruptor del flujo de energía. Y colores de pintura para cabañas restringidos a una paleta que sonaba sospechosamente como diferentes tonos de tierra y escoria de estanque. La mayoría de nuestros vecinos parecían completamente desconcertados. Intercambiando miradas furtivas y preocupadas. Me incliné y susurré a Sara, ¿acaba de prohibir seriamente los móviles de viento? Ella apretó mi mano fuerte. Una súplica silenciosa y urgente para comportarme. Esto no era solo una vecina excéntrica con ideas raras. Se sentía como el salvo inicial de una toma hostil. Nuestra perplejidad. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para asentarse. 3 días después del gran edicto de los móviles. Comenzó la ofensiva real. Llegó una carta certificada. El sobre ostentosamente adornado con un logo de loto rosa chillón que gritaba iluminación espiritual pero hazlo corporativo. Dentro. Bajo el encabezado crudo de cese y desista de actividad comercial no autorizada. Victoria Estrella. En su capacidad oficial como presidenta de la comunidad. Había listado meticulosamente una letanía de acusaciones contra artesanos del lago. Aparentemente éramos culpables de todo. Desde violar leyes de zonificación residencial hasta crear congestión de tráfico indebida en nuestro tranquilo carril de grava sin salida. Mente. A mi favorito personal. Disrupción de iniciativas de bienestar comunitario. El ultimátum era cristalino y brutal, cerrar nuestro puesto en 7 días o enfrentar multas de 500 euros por día. Debo haber leído esa carta 3. Quizás 4 veces. Cada lectura haciendo subir mi presión arterial otro peldaño peligroso. Ruido excesivo. Finalmente farfullé. Agitando la carta a Sara.
que ya estaba encorvada sobre su laptop. Su rostro fijo en líneas sombrías y enfocadas. Las ranas toro en las almohadillas de lirios hacen más ruido que nosotros. Esto fue cuando verdaderamente aprecié esos 3 años duros que ella había invertido en la facultad de Derecho antes de decidir que no era su camino. Mientras yo paseaba y echaba humo. Listo para ir a darle a Victoria un pedazo de mi mente y quizás una lección sobre contaminación acústica real. Sara diseccionaba. Destacaba. Cruzaba referencias de ordenanzas locales con el enfoque láser de una abogada experimentada. Tiene que haber una forma de combatir esto legalmente. Alejandro. Dijo. La determinación endureciendo su voz usualmente suave. No puede solo inventar reglas y arruinar a la gente. Pero Victoria no solo confiaba en intimidación con papel oficial. Empecé a notar cambios sutiles e inquietantes en el vecindario. Marcos Jiménez. Que siempre había sido rápido con un saludo y un consejo de pesca. De repente parecía encontrar fascinantes las puntas de sus botas cuando yo estaba cerca. La señora García. Bendita. Más tarde me dijo en voz baja que Victoria había estado haciendo visitas domiciliarias. Con una sonrisa depredadora deslumbrante pegada en la cara. Pintando cuadros irresistibles de valores de propiedad disparados y un futuro culturalmente sofisticado para el lago de piedra azul. La implicación no dicha. O quizás suavemente dicha. Era que cualquiera resistiendo su gloriosa visión era simplemente. Bueno. Poco sofisticado. Atrasado y reteniendo a todos de esta utopía brillante. Era buena. Tenía que admitirlo. Una serpiente de lengua plateada en ropa deportiva neón ridículamente cara. Victoria Estrella. Resultó. Tenía más flechas en su carcaj neón que solo regulaciones de la comunidad y chismes vecinales. Cuando sus maniobras internas no nos habían aplastado completamente. Aunque ciertamente nos habían desmoralizado. Escaló. Un vehículo de la Oficina de Planificación de Granada llegó por nuestro carril una tarde ventosa. Saliendo el señor Finch. Un hombre cuyo rostro parecía permanentemente fijo en una expresión de encontrar fallos. Portapapeles empuñado como un arma. Aparentemente. Victoria había presentado una evaluación de impacto ambiental extensa. Acusando a artesanos del lago de todo menos de secar el lago. Pinchó. Hurgó. Midió. Mis explicaciones de que vendíamos quizás 20 artículos en un buen fin de semana. Mayormente a vecinos. Cayeron en oídos sordos. 2 días después. Otra carta certificada, una multa de 1.200 euros y una orden judicial oficial. Todas las actividades comerciales en nuestra propiedad prohibidas indefinidamente. Esa orden golpeó a Sara más fuerte que el cese y desista de la comunidad. Esto era oficial de la ciudad y aparentemente inatacable. Esa noche. Por primera vez desde que la conocía. Encontré a Sara llorando en nuestra cocina. Rodeada de libros de derecho abiertos y estatutos impresos. Sus hombros temblando. Mi fuerte. Brillante Sara. Que había enfrentado profesores de derecho y crisis familiares con compostura inquebrantable. Finalmente se rompía. He investigado todo. Alejandro. Sollozó. Su voz cruda. Zonificación. Permisos. Cláusulas de abuelo. ¿Por qué se permite a una persona ser tan cruel? Nunca lastimamos a nadie. Verla tan completamente derrotada. La mujer que había archivado sus propias ambiciones prometedoras en la ciudad para construir esta vida tranquila conmigo. Encendió un fuego frío y duro en mis entrañas. Una necesidad desesperada de protegerla mezclada con una rabia que se sentía impotente. Pero Victoria Estrella. Naturalmente. No había terminado. Como si sintiera nuestro punto más bajo. Entregó su golpe de gracia una semana después. Llegó otra carta redactada por abogados. Esta prácticamente goteando triunfo engreído. Nos daba una elección Stark imposible,
Pagar una suma escandalosa de 10.000 euros por daños a la armonía comunitaria y degradación estética. O evacuar completamente todas las estructuras no conformes, lo que significaba nuestro pequeño puesto. Mis estantes de taller. Todo lo que era artesanos del lago, de nuestra propiedad en 48 horas. El incumplimiento amenazaba suavemente. Resultaría en acciones legales adicionales para embargar activos para cubrir las multas y sus llamados costos de remediación. Estábamos bien y verdaderamente acorralados. Las paredes cerrándose. 48 horas. Se sentía como una cuenta regresiva al olvido. El clavo del ataúd para todo lo que habíamos vertido nuestros corazones. No pude dormir esa noche. No pude pensar más allá del peso aplastante de la pérdida inminente. A la mañana siguiente. Desesperado. Necesitando hacer algo físico para combatir la asfixiante impotencia que me ahogaba. Tropecé en el viejo taller polvoriento del abuelo Juan en la parte trasera de la propiedad. Estaba abarrotado de proyectos olvidados. Oliendo a madera envejecida y negligencia. Un lugar que había planeado limpiar durante años. Mientras apartaba madera olvidada y lonas rígidas. Surgió un vago recuerdo. Papá mencionando años atrás el diario del abuelo Juan. Algo sobre el secreto del lago o el corazón de piedra azul. Lo descarté como divagaciones folclóricas entonces. Ahora, impulsado por un hilo de pura desesperación inalterada, comencé a buscar. Bajo un montón de lienzo rígido que olía a moho y tiempo. ¿Lo encontré? Un pequeño libro encuadernado en cuero lleno de la escritura arácnida familiar del abuelo Juan. Mis dedos temblaron al abrirlo. Metido en la contraportada había un papel suelto amarillento. Doblado con cuidado. En él. Una rima críptica escrita en tinta desvaída, donde la estrella del norte duerme en madera sombreada yace el guardián de todo lo bueno. Estrella del norte. Madera sombreada. Mi mente corrió. Luego hizo clic con un jolt. El viejo baúl de cedro del abuelo Juan. Estaba en el pequeño nicho orientado al norte del dormitorio principal de la cabaña. Un lugar que rara vez veía sol directo. Su rincón de observación de estrellas. Lo llamaba a menudo. El baúl. Me habían dicho innumerables veces. Estaba solo lleno de sábanas viejas. Y nunca tocarlo. Mi corazón martilleaba contra mis costillas como un pájaro atrapado. ¿Podría ser? El antiguo baúl de cedro crujió al abrirse. Liberando el aroma de madera envejecida y algo más, historia palpable. No estaba lleno de sábanas. Estaba repleto de papeles atados pulcramente con cinta azul desvaída. Mapas dibujados a mano con cuidado. Licencias de caza de antes de que Andalucía fuera plenamente asentada. Recortes de periódico frágiles amarillentos con la edad. Y luego. En el fondo. Un documento más sustancial como vitela con caligrafía fluida ornamentada. Mis manos temblaron al desenrollarlo. Leyendo el encabezado, Reserva de Caza Familiar Mendoza del Lago de Piedra Azul. Establecida en 1892. Metida con él estaba una carta en la mano inconfundible del abuelo Juan. Dirigida simplemente al futuro guardián de Piedra Azul. Hablaba de su propio bisabuelo. Un cazador renombrado pero también un feroz conservacionista que había trabajado con el gobierno territorial para establecer esta reserva privada. No solo para caza. Escribió. Sino para proteger el ecosistema delicado del lago y asegurar derechos de uso de tierra familiar tradicionales para generaciones. Estos derechos son tu escudo. Chico. Sus palabras familiares parecían susurrar desde la página. Contra aquellos que ven solo ganancia. No alma. Corrí de vuelta a la cabaña principal. Papeles aferrados en mi mano como un salvavidas. Gritando por Sara. La transformación en ella fue instantánea. La desesperación vanished de sus ojos. Reemplazada por una luz feroz y enfocada que no había visto desde sus días de simulacros de juicio en la Facultad de Derecho. Extendió los documentos sobre nuestra pequeña mesa de cocina.
Sus dedos ya volando sobre el teclado de su laptop. Artículo 29 de la Ley de Patrimonio Natural de Andalucía. Respiró. Una sonrisa lenta, casi depredadora, extendiéndose por su rostro. Derechos de caza familiar tradicionales preservados en perpetuidad pueden reactivarse. Por primera vez en lo que sentía como una eternidad. ¿La esperanza? Afilada y brillante y maravillosamente desafiante. Perforó la opresiva penumbra. Ese chispazo de esperanza de los papeles del abuelo Juan era una llama frágil. Pero Sara, bendita sea, la avivó en una hoguera con su determinación feroz. Su mente legal, dormida por años, ahora estaba completamente viva, uniendo historia y estatuto con una intensidad que me asombraba. Yo, confieso, dudé por un momento. ¿Una reserva de caza? ¿Sara? Pregunté más tarde esa noche. El antiguo título de propiedad extendido en nuestra mesa de cocina entre nosotros. Usar una ley que tiene más de un siglo. Se siente como un truco. No una pelea justa. Incluso contra alguien como ella. Me miró entonces. Sus ojos claros e inquebrantables. Lo que Victoria Estrella está haciendo no es justo. Alejandro. Está usando dinero. Doblando reglas e intimidando gente para arrasar nuestras vidas y todo lo que esta comunidad valora realmente. El abuelo Juan no creó esta reserva para que fuera un papel olvidado. La creó para proteger esta tierra. Esta forma de vida. Quizás, añadió suavemente, su mano cubriendo la mía sobre el documento desgastado por el tiempo. Quizás nos dejó este escudo para exactamente este tipo de momento. Para exactamente este tipo de persona. Su certeza me estabilizó. Reforzó mi propia resolución. Luego, unos días después, un sobreplano sin marcar apareció en nuestro buzón. Sin dirección de remitente. Lo que me empujó de dudoso a furioso. Dentro. Impresiones condenatorias de correos electrónicos entre Victoria Estrella y una empresa de desarrollo Slick llamada Aguas Claras S.A. Detallaban en lenguaje corporativo frío un acuerdo de 2,3 millones de euros para adquirir grandes franjas de la prístina orilla del lago de Piedra Azul, nuestra orilla. Las orillas de nuestros vecinos, para un resort de yoga comercial de alta densidad. Su gran visión de un santuario espiritual no era más que una mentira cínica y calculada. Una pantalla de humo para un pago masivo. La filtración anónima, que sospechábamos fuertemente provenía de un culpable y cada vez más inquieto señor Coleman en la junta de la comunidad. Acababa de vaporizar cualquier escrúpulo moral restante que pudiera haber albergado. Esto ya no era solo sobre nuestro pequeño puesto de artesanías. Era sobre salvar el alma de nuestro lago. Armados con los documentos antiguos del abuelo Juan y un nuevo surge de indignación justificada. Sabíamos que necesitábamos un arma diferente. Un abogado que entendiera no solo estatutos modernos, sino las raíces profundas y enredadas de los derechos de tierra en Andalucía. Nuestro tipo local habitual. Bueno para testamentos y disputas menores. Solo se rascó la cabeza. Pero nos dirigió a Granada. A un hombre llamado Arturo Vargas. Su oficina en el centro era un refugio delicioso de libros encuadernados en cuero polvorientos y mapas tan viejos que parecían dibujados a la luz de velas. Vargas mismo. Un hombre con una mata de cabello blanco desordenado y ojos que centelleaban como whisky envejecido cuando sonreía. Manejó el título de 1892 del abuelo Juan con una reverencia que calentaba el corazón. ¿Esto?, murmuró, sus dedos trazando las palabras desvaídas. Es un tesoro legal. Derechos de reserva histórica que preceden muchas regulaciones modernas. Podemos reactivarlos. Pero requerirá precisión. Con su guía. Preparamos un expediente meticuloso para el Ministerio de Medio Ambiente andaluz. Reactivando la Reserva de Caza Familiar Mendoza como un sitio de patrimonio protegido con derechos exclusivos de uso en la orilla designada. Mientras tanto, Victoria,
ajena a nuestro contraataque. Avanzaba con su gran festival de bienestar. El retiro de armonía azul prometía yoga al amanecer. Meditaciones guiadas y talleres de alineación vibracional por un módico 75 € por persona. Invitó a influencers de redes sociales y reservó la orilla pública que lindaba con nuestra propiedad, ignorando convenientemente cualquier posible conflicto. La noche antes del evento, con el certificado de reactivación fresca en mano, Sara y yo ejecutamos nuestro plan. Colocamos letreros discretos pero inequívocos en la orilla: zona de reserva histórica privada Mendoza, actividades comerciales prohibidas por ley de patrimonio. Luego, esperamos. El caos estalló al amanecer. Victoria llegó en su SUV rosa, supervisando la instalación de colchonetas de yoga orgánicas y altavoces para música ambiental. Al ver nuestros letreros, su rostro se contorsionó en una máscara de furia. «¡Esto es sabotaje!», gritó, llamando a la Guardia Civil. 2 oficiales llegaron rápidamente, sus uniformes crujientes contrastando con el aura pseudo-espiritual del retiro. El oficial senior, un sargento Mila que vagamente conocía del pueblo, un policía calmado y experimentado, escuchó pacientemente su diatriba jadeante e incoherente sobre sabotaje y vecinos dementes. Luego se volvió hacia mí. Le entregué nuestro certificado del ministerio y una copia doblada pulcramente del estatuto relevante que Arturo Vargas había insistido sabiamente que lleváramos siempre. Examinó ambos documentos con una deliberación lenta y cuidadosa. Luego tomó el permiso de Victoria. Hubo mucho cháter radiofónico quieto. Una llamada de vuelta a su departamento legal o quizás directamente al ministerio. Presumí. La creciente multitud de asistentes al retiro murmuraba nerviosamente ahora. Más de unos cuantos teléfonos alzados, grabando subrepticiamente el drama desplegándose. Victoria tamborileaba el pie, irradiando una certeza impaciente absoluta que era casi impresionante. Esos fueron sin duda los 10 minutos más largos y excruciatingly tensos de toda mi vida. El destino del lago de piedra azul, de nuestro hogar, colgando precariamente en el equilibrio de la diligencia de ese oficial. Finalmente, el sargento Millán se enderezó. Su expresión ilegible. Se dirigió a Victoria. Su voz calmada pero firme, llevando fácilmente sobre los susurros ansiosos: «Señora, el papeleo de este caballero para la Reserva Histórica de Caza Familiar Mendoza es válido y debidamente registrado con el Estado español. Le otorga derechos regulatorios específicos y legalmente vinculantes sobre esta área designada de orilla. Su evento, tal como está planeado y situado, parece violar las restricciones de uso de esta reserva histórica privada. Me temo que no puede proceder aquí. No hoy». El color drán instantáneamente del rostro artíficamente bronceado de Victoria, dejándolo un blanco pastoso y jagged. Luego, tan rápidamente, regresó en un rojo furioso y moteado. «Pero mi permiso. La Junta Provincial. Me aseguraron», chilló, su voz quebrándose con incredulidad y furia. «Los derechos de reserva histórica registrada por el Estado. Señora, toman precedencia en este asunto específico de regulación de uso de tierra», declaró de nuevo el sargento Millán. Su tono cortés pero utterly inamovible. Lo que siguió fue, bueno, espectacular en una especie de choque de tren horroroso. Victoria Estrella, la autoproclamada gurú serena de bienestar, la reina de la calma, se desmoronó completa y utterly. Gritó. Verdaderamente gritó sobre su inversión arruinada, su reputación hecha trizas, su visión destruida de un imperio de bienestar. Incluso arrojó una pila de cojines de yoga de algodón orgánico caros a través del césped perfectamente cortado en un arrebato de pico. Los asistentes, dándose cuenta de que su fin de semana espiritual de 75 € se disolvía rápidamente en un espectáculo muy público y muy incómodo de la épica meltdown de una mujer,
Empezaron a clamar ruidosamente, enojados por reembolsos. El fotógrafo del periódico local, que inicialmente había venido a documentar un festival local encantador, chasqueaba como si no hubiera mañana, capturando cada segundo glorioso y mortificante. Era una implosión de portada de 5 estrellas. Y confieso que una pequeña, sombría y ferozmente satisfecha parte de mí disfrutó cada momento caótico único. La meltdown del Festival de Victoria Estrella había sido verdaderamente épica. Una ópera wagneriana de entitlement y ambición frustrada representada en nuestra tranquila orilla del lago. Pero sabía con una certeza que se asentaba como un dread frío en mi estómago que una mujer tan adinerada y vengativa no solo empacaría sus esterillas de yoga y desaparecería. Efectivamente. Menos de una semana después. Mientras el tenue aroma de su repelente de insectos orgánicos ridículamente caro aún colgaba en el aire. Un mensajero de aspecto caro en motocicleta entregó un sobre grueso y cremoso. Era de Blackwood y Torne Legal. Un bufete notoriamente agresivo y de alto poder en Sevilla. Victoria, proclamaba en denso legalese, nos demandaba. A mí. A Sara y, por si acaso, al Ministerio de Medio Ambiente andaluz. Por una asombrosa suma de 75.000 euros. Los cargos eran una lista bellamente elaborada de presuntas transgresiones, abuso de leyes anticuadas, interferencia intencional y maliciosa en negocios, creación de una molestia pública y, mi favorito personal, infligir distrés emocional intencional. Aparentemente, nuestra polvorienta reserva de caza de 130 años había distresado severamente sus ambiciones de desarrollo multimillonario. La pelea. Estaba abundantemente claro. Acababa de moverse a un campo de batalla mucho más caro y traicionero. Pero mientras Victoria estaba ocupada marshalling sus fuerzas legales, las semillas de su deshacimiento público ya brotaban, regadas generosamente por su propio fiasco festival espectacular. La reportera de ojos agudos del Crónica de Granada, que había llegado esperando escribir una pieza ligera sobre turismo de bienestar, en cambio golpeó oro periodístico. Su artículo inicial. Un relato brillantemente subestimado y factual de la abrupta y acrimoniosa conclusión del retiro de Armonía Azul. No obstante, insinuaba tensiones comunitarias más profundas y preguntas sin respuesta. Luego cayó la verdadera bomba. Alguien, y mi dinero estaba firmemente en un profundamente conflictuado señor Coleman de la Junta de la Comunidad decidiendo limpiar su conciencia, forwarded anónimamente ese paquete condenatorio de correos. El que detallaba las negociaciones clandestinas de Victoria con Aguas Claras S.A. El acuerdo de resort de 2,3 millones fue enviado no solo a nosotros esta vez, sino al editor del Crónica y varias figuras comunitarias prominentes, incluyendo la recién galvanizada y muy respetada señora García. La explosión de opinión pública fue inmediata e incandescente. El Crónica publicó un seguimiento en portada que prácticamente gritaba a través de la provincia, acuerdo secreto de 2,3 millones de resort de la presidenta de la comunidad expuesto. El artículo adjunto desglosaba meticulosamente la estrategia cínica y dúplice de Victoria, eliminar sistemáticamente cualquier resistencia local como nuestro pequeño puesto de artesanías considerado un horror, luego presentarse como la campeona visionaria de la comunidad para user en un desarrollo comercial masivo, forrando sus propios bolsillos con millones en el proceso. Ese mensaje de texto particularmente condenatorio donde se refería arrogantemente a nosotros y nuestros vecinos como esta gente simple que piensa en artesanías y velas mientras yo pienso en transformación y beneficio, fue publicado en su totalidad. La comunidad. La comunidad real del lago de Piedra Azul. Gente que había vivido aquí por generaciones. Que atesoraba su paz y belleza sin pretensiones. Estaba incandescente de furia. De repente. No éramos solo la pareja quirky con oscuros derechos de caza históricos. Éramos Davids que sin saberlo habían tomado una onda bien apuntada a un Goliat muy codicioso y muy deceitful. La marea de sentimiento local, que había sido cautelosamente curiosa, giró definitiva y ferozmente contra Victoria Estrella. Nuestra fecha en corte llegó en una mañana de miércoles miserablemente lluviosa en el juzgado de Granada.
A pesar del clima, la pequeña sala estaba repleta hasta las vigas. Residentes curiosos que habían seguido la saga en los papeles, un par de asistentes aún gruñones del retiro fallido de Victoria, que claramente querían ver justicia servida o al menos más drama, y reporteros de varios periódicos regionales. Parecía que nuestra pequeña disputa vecinal se había convertido inesperadamente en un carrusel local. Victoria se sentó en la mesa de la demandante con dos abogados impecablemente vestidos y como tiburones de Blackwood y Thorne, luciendo pálida pero unnervingly desafiante bajo su maquillaje caro. Su abogado principal, el señor Thorne mismo, argumentó elocuentemente y suavemente que las leyes de preservación histórica, por bien intencionadas en su tiempo, no deberían permitirse crear perceived hazards de seguridad en áreas residenciales modernas o override necesidades contemporáneas apremiantes para actualizaciones de zonificación y desarrollo comunitario. Pintó hábilmente nuestra reserva de caza reactivada como una reliquia anacrónica y potencialmente peligrosa que estábamos explotando maliciosamente por razones mezquinas. Su presentación era pulida, profesional, cada palabra elegida con cuidado. Pero se sentía utterly desconectada de la realidad vivida de lo que había sucedido en nuestro lago, del auténtico corazón de nuestra comunidad. Cuando llegó nuestro turno, Arturo Vargas fue simplemente magnífico. Se levantó con un toque de drama cortesano del viejo mundo en su porte y presentó una defensa magistral y apasionada de los derechos tradicionales de uso de tierra, citando precedente tras precedente legal con una autoridad tranquila que llenó la sala. Pero el momento real de triunfo, el que tuvo a toda la sala colgando de cada sílaba, perteneció a Sara. Ante el suave prompting de Arturo, se puso de pie para dirigirse directamente a la corte. Desaparecida cualquier traza de la mujer rota y llorosa que había consolado en nuestra cocina solo semanas antes. En su lugar estaba una defensora confiada y articulada. Su voz clara y resonante, imbué con una convicción inquebrantable. Señoría, comenzó. Su mirada firme y directa en la jueza Elena Wright. Me gustaría hablar no solo como demandada en esta demanda, sino como alguien que ha vivido lo que sucede cuando un individuo impulsado por motivos financieros ocultos y una profunda falta de respeto por los demás decide unilateralmente intentar transformar una comunidad entera sin consentimiento, sin consideración, sin un ápice de empatía. Describió nuestra vida pacífica antes de la llegada de Victoria. La pequeña y simple alegría que nuestro puesto de artesanías traía a nosotros y nuestros vecinos. Y luego, paso a paso doloroso, detalló la campaña sistemática de intimidación, acoso legal y outright engaño que habíamos sido forzados a soportar de Victoria Estrella. No reactivamos estos derechos históricos de caza como un arma ofensiva. Señoría, declaró Sara, su voz resonando con una convicción tranquila pero poderosa que parecía silenciar cada susurro en la sala. Fuimos forzados a desenterrarlos como un escudo. El único escudo que nos quedaba para proteger algo hermoso. Algo real. Algo que verdaderamente importaba de alguien que quería destruirlo todo por ganancia personal. Luego Arturo Vargas, con timín perfecto, presentó la evidencia meticulosamente documentada del Acuerdo Secreto de Desarrollo de Victoria con Aguas Claras S.A., incluyendo los correos incriminadores y esos mensajes de texto condenatorios. Podrías haber oído caer un alfiler. El aire en la sala crepitaba con anticipación. El testimonio subsiguiente de Victoria Estrella en el estrado fue un desastre defensivo, contradictorio y autocompasivo. Inadvertidamente dejó abundantemente claro que su demanda estaba motivada principalmente por un intento desesperado de recobrar sus pérdidas financieras substanciales del festival fallido espectacularmente en lugar de cualquier agravio legal legítimo o sentido de injusticia. Los medios, particularmente esa joven reportera aguda del Crónica, lo absorbieron con glee no disimulado. Oí más tarde que el hashtag vecina del lago ya estaba trending regionalmente. La jueza Elena Wright no tardó mucho en deliberar una vez que todos los argumentos habían sido oídos y testimonios dados. Su fallo, cuando llegó, fue comprensivo, decisivo y para Sara y mí,
Un momento de vindicación pura y unadulterada. Nuestra reserva histórica de caza familiar Mendoza fue declarada enteramente legítima y legalmente ejecutable bajo los robustos estatutos de preservación histórica de Andalucía. La demanda de Victoria Estrella contra nosotros y el ministerio desestimada con prejuicio. Mejor aún. Se le ordenó pagar todos los costos judiciales más nuestros no insignificantes honorarios legales, totalizando un satisfactorio 8.200 euros. Y para la cereza perfecta sobre nuestro Sundae de Victoria, la jueza emitió una orden de alejamiento permanente prohibiendo a Victoria Estrella cualquier acoso adicional a nuestra familia o interferencia con nuestra autoridad legal sobre la reserva recién reconocida. La opinión escrita de la jueza Wright incluso incluyó lenguaje bastante mordaz sobre procedimientos legales de mala fe y un claro abuso del sistema judicial por ganancia financiera personal. Sara apretó mi mano tan fuerte que pensé que mis nudillos se romperían en polvo. Lágrimas brotaron en sus ojos. Y esta vez eran lágrimas de triunfo. Yo solo solté un largo aliento tembloroso que no me había dado cuenta de haber estado conteniendo por meses. Habíamos ganado. Habíamos realmente ganado. La victoria en corte tuvo un fallout rápido y satisfactorio para Victoria Estrella. La comunidad de propietarios, ahora completamente despierta a su carácter manipulador y liderazgo desastrosamente egoísta, convocó una reunión de emergencia. El voto para removerla de la Junta y especialmente como presidenta fue abrumadoramente decisivo. La señora García, para un suspiro colectivo de alivio de toda la comunidad, fue elegida en su lugar. Despojada de su poder mezquino, enfrentando una montaña de sus propias facturas legales más los 8.200 euros que ahora nos debía. Y con su gran acuerdo de desarrollo con Aguas Claras S.A. totalmente torpedeado por el torrente de publicidad negativa y nuestra ahora reserva histórica inquebrantable. El imperio del lago de piedra azul de Victoria implosionó con velocidad asombrosa. Un signo Stardeck se vende pronto adornó el césped frente a su ostentosa casa rosa. En unas pocas semanas cortas. ¿Se fue? Vanishing del lago de piedra azul casi tan teatral y abruptamente como había llegado, dejando atrás solo unos pocos susurros persistentes. Un tenue y empalagoso aroma de vainilla en la brisa y una potente fábula cautelar. Con la presencia tóxica de Victoria removida, se sentía como si el lago de piedra azul pudiera finalmente tomar un profundo aliento purificador de nuevo. El liderazgo calmado y de sentido común de la señora García en la comunidad trajo una ola inmediata de cooperación tranquila y sanación. Reglas divisorias y nonsensicas fueron quietly revertidas. Y un nuevo énfasis genuino se colocó en fomentar un espíritu comunitario auténtico. No en imponer la noción bizarra de armonía estética de una forastera. Artesanos del Lago reabrió el fin de semana siguiente a un derrame de calidez y apoyo que nunca habíamos imaginado posible. Vecinos que apenas conocíamos e incluso gente de pueblos vecinos que habían seguido ávidamente nuestra lucha en los papeles. Hicieron viajes especiales para comprar una vela o una pequeña talla. Nuestro pequeño puesto. Una vez un símbolo solitario de Defiance tranquila. Ahora parecía un pequeño pero atesorado hito local. Marcos Jiménez. Bendito. Paró temprano una mañana. Sombrero literalmente en mano. Y ofreció a Sara y a mí una disculpa sincera y de corazón por su vacilación anterior. Ustedes se plantaron por todos nosotros, Alejandro. Por el verdadero lago de piedra azul, dijo. Su voz gruesa con emoción. Y esa admisión tranquila significó más para mí que cualquier venta. Nuestro nuevo letrero. El que pusimos con una risa compartida. Leía, Artesanos del Lago. Establecido 2020. Protegido por derechos históricos establecidos 1892. Comunidad auténtica. Sin gurús falsos. Bienvenidos. El negocio floreció. Pero fue la calidez renovada, las conexiones redescubiertas y el espíritu resiliente de nuestra comunidad lo que verdaderamente importaba. 6 meses después. Para celebrar no solo nuestra improbable victoria, sino el espíritu perdurable del verdadero lago de piedra azul. Sara y yo
Con mucha ayuda de nuestros amigos y vecinos, organizamos el primer Festival Anual del Patrimonio Familiar Mendoza. Lo celebramos justo en la franja de orilla pública que Victoria había codiciado tan arrogantemente para su Ilfatet Resort de yoga sobrepreciado. La ironía. Les aseguro. No se perdió en nadie. En lugar de su kombucha importada y meditación silenciosa forzada, hubo demostraciones vivas de carpintería tradicional. Sara enseñando a niños cómo sumergir velas. Exhibiciones fascinantes de la rica herencia histórica real de Granada. El tipo de herencia que el abuelo Juan había luchado por proteger. Y música en vivo maravillosa de bandas locales que verdaderamente entendían que hacía especial nuestro pequeño rincón de España. Más de 500 personas vinieron, compartiendo historias, risas y pastel hecho localmente. Se sentía como si el lago mismo estuviera sonriendo ese día. Finalmente en paz. Su verdadero espíritu brillando. Observando el festival terminando mientras el sol de la tarde tardía pintaba el lago en tonos de oro bruñido y rosa. Finalmente entendí profundamente qué había querido decir el abuelo Juan todos esos años atrás sobre proteger esta tierra. No era solo sobre propiedad legal de un pedazo de tierra. Era sobre salvaguardar su alma. Su historia. Su carácter único para toda la gente que lo llamaba hogar. Había aprendido a través de toda esta ordalía que a veces tienes que luchar. No solo con ira, sino inteligentemente usando cada herramienta a tu disposición. Incluso si esa herramienta está acumulando polvo. Sara. Bueno. Encontró su pasión por el derecho reignitada por nuestra batalla. Se reinscribió para terminar su grado. Esta vez con un nuevo enfoque feroz en derechos de propiedad y ley comunitaria. Determinada a ayudar a otros pueblos pequeños e individuos a protegerse de la explotación. Nuestro matrimonio, probado por fuego y furia, había emergido más fuerte. Templado como buen acero. Unido por más que solo amor, sino por propósito compartido. Habíamos encontrado más que solo un precedente legal en un viejo baúl de cedro. Habíamos encontrado una comprensión más profunda de nosotros mismos y de lo que defendíamos. Así que esa es la historia de cómo una vecina de comunidad. Una aspirante a gurú de bienestar con signos de dólar en los ojos. Encontró su match bastante decisivo en una ley de caza olvidada más vieja que el propio Estado moderno de Andalucía. Si hay una moral en todo esto, supongo que es esta, la justicia. Aunque a veces infuriantemente lenta y sinuosa. A menudo encuentra su camino. La creatividad, la persistencia y conocer tu propia historia pueden superar acts increíbles. Y nunca subestimes el poder tranquilo de lo que podría estar acumulando polvo en el viejo baúl de tu abuelo. El karma. Resulta. A veces viste como 2 cuadros de caza viejos y lleva un título muy antiguo.